¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de En Consulta? La gente se está preguntando en todos estos días cómo es posible que en las farmacias donde uno va a comprar sus medicamentos resulta que ahora tenga que ir para comprar alimentos y también para que se hagan consultas médicas. Como que todo está trastocado, pero esto parte de una resolución de Indecopi. Hoy día vamos a tratar el tema en el programa En Consulta, nada menos que con el doctor Javier Llamosa, que fue en su momento decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima. Vamos ahora a la presentación del alma, del corazón, de la razón de ser de En Consulta, nada menos que el exministro de Salud, Víctor Zamora. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Rodolfo, muy buenos días a ti, a toda nuestra audiencia en este programa número 27, que coincide 8 de marzo con la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Un evento conmemorativo, efectivamente, porque celebramos, abrazamos, felicitamos la lucha cotidiana de nuestras compañeras, de miles de mujeres que diariamente, en todos los niveles, luchan por romper las múltiples barreras sociales, económicas, políticas y culturales, quizás sean las más difíciles, que impiden el ejercicio pleno de sus derechos y que produce grandes desigualdades. Por ejemplo, en el sector salud, un sector cuya mayoría de trabajadores son mujeres, pero las posiciones de liderazgo, de conducción, de gestión, son ejercidas por hombres, ¿no? Reflejo propiamente de estas desigualdades. Un segundo tema, Rodolfo, que aparte de que vamos a entrar a fondo con el tema de los medicamentos, el dengue sigue su marcha incontenible. Hemos sumado lamentablemente el número de 53 fallecidos, largamente superior al que ya habíamos señalado el año pasado, mostrándose así pues lo débil que es la respuesta del Estado en general, porque es un problema derivado de múltiples fallas del Estado, pero también específicamente el sector salud, responsable de tratar de evitar las muertes. Felicitar por otro lado la elección del doctor Pedro Riega en las últimas elecciones del Colegio Médico, que felizmente lograron altísima participación. Cerca del 70% de los profesionales de ese colegio acudieron a emitir su voto, revirtiendo así una situación lamentable en la cual había caído por un intento de fraude que aquí habíamos relatado. Y finalmente, llamar la atención sobre el cambio del Premier y la ratificación de todo el gabinete, incluido el ministro de Salud, y llamar la atención sobre las palabras de despedida del ex Premier Otárola, haciendo alocución a los excelentes resultados que ha obtenido en el sector salud, dando así una muestra más, como lo hizo en el caso de la economía y como lo hizo en el caso, como lo hizo en el caso de la muerte de cerca de 50 compatriotas durante las brutales represiones a las protestas en el país, dando muestras del ex premier de cuán de espaldas estaba a la realidad nacional. Yendo a tema, efectivamente, Indecopi, a través de la resolución 102-2024, abre las puertas para que los establecimientos farmacéuticos puedan ser además expendedores de alimentos, bebidas y otros productos, y además que puedan ser un lugar de consulta médica. Una consulta, doctor Zamora. ¿Alguien se lo pidió? ¿A partir de qué es que se emite esta resolución? Bueno, los detalles de cómo se emite esta resolución pueden ser varios. Digamos. Lo que el Colegio Químico Farmacéutico ha señalado es que hay una intencionalidad por parte de la posición de dominio de unas cadenas farmacéuticas para poder expandir su negocio. No solamente vender medicamentos, sino poder utilizar esos ambientes para hacer expendio de otros productos y brindar otros servicios. Los colegios profesionales, tanto el Colegio Químico Farmacéutico como el Colegio Médico del Perú, se han manifestado en contra de la medida de Indecopi y han argumentado tres razones. La primera, de seguridad,
que los productos farmacéuticos pueden tener contaminación cruzada con los productos alimenticios, por ejemplo. Otro argumento ha sido el eventual conflicto de interés que puedan tener los profesionales médicos al estar allí recetando productos de la farmacia. No van a recetar productos de otra farmacia, sino del lugar donde se expende, por los condicionamientos a sus contratos, ¿no? Y otro tercer elemento es que viola las regulaciones ya establecidas por el sector salud. El sector salud ha establecido qué es lo que se denomina un establecimiento farmacéutico. Pero para poder abordar este tema del por qué estamos donde estamos, cuál es la racionalidad detrás de eso y qué podríamos hacer, hemos invitado a Javier, que no solamente ha sido exdecano del Colegio Químico Farmacéutico en Lima, sino es un reconocido experto en política pública en términos de medicamentos. Y quisiera empezar por ahí, ¿no, Javier? Aparte, bueno... Me están pidiendo si podemos ir un ratito a la pausa ya para irnos de largo. Correcto, con el correcto. doctor Javier Llamosa. Nos Buenísimo. vamos un rato a la pausa entonces, no sin antes decirles a ustedes, amables televidentes, que En Consulta es una presentación de la Asociación Acción Internacional para la Salud. Construyamos una sociedad saludable con un sistema de atención sanitaria universal y de calidad. Regresamos. Muy bien, regresamos en Consulta, doctor Víctor Zamora. Bueno, estábamos justamente invitando al doctor Javier Llamosa, exdecano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima y experto en políticas públicas en términos de medicamentos, a que nos oriente un poco más acerca de, fuera de las razones dadas por el Colegio Químico Farmacéutico y del Colegio Médico del Perú en materia de seguridad, conflicto de intereses y de regulación, ¿qué otros elementos deberíamos tener en cuenta, Javier? Sí, muchas gracias por la invitación, Víctor. Gracias, Rodolfo. Efectivamente, bueno, primero son atinados los pronunciamientos de ambos colegios, ¿no? Hay que salvaguardar la salud pública, el bien común, el bienestar del ciudadano, y eso es importante en todas las políticas, ¿no? Y lo que tenemos hoy día es consecuencia de varias medidas que se vienen sumando durante los años, que arrancado de los 90, sobre un tema de una apertura comercial que ha llevado a la desregulación y que se sigue sumando con esta medida de Indecopi, ¿no? Y que terminan dándole un carácter más comercial a las boticas, alejándose del rol social, y eso tiene que cambiar. Entonces, en el análisis necesitamos comenzar a sentarnos a discutir qué modelo necesita el Perú para sumar esfuerzos frente al primer nivel de atención, a los problemas del primer nivel de atención y a resolver problemas de salud, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este análisis que han hecho, no se encuentra, y un tema que es grave, es el tema de la concentración del mercado que tenemos hoy a través de las boticas, y que haya consulta entre una cadena termina fortaleciendo el poder de dominio que tiene unas empresas, en este caso InRetail, tiene un acrecentado poder de dominio con esta adición, y no se ha tomado en cuenta dentro del análisis que ha hecho Indecopi basado en un tema de libertad de empresa, ¿no? Entonces eso es algo... Claro, ahora Javier, esto reflejaría la resolución de Indecopi, la apuesta por un modelo, ¿no? De la liberalización del mercado, de la desregularización del mercado, que eventualmente lleva a la precarización de la prestación. ¿A qué me refiero? Conversábamos en el intermedio de lo que yo denomino el médico chinganero. Está sentado el médico rodeado de medicamentos que eventualmente estaría obligado a vender, pero además de otros productos, ¿no?, que él debería orientar a los pacientes a que no se usen. Alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, cigarrillos, bebidas alcohólicas, y el médico sentado en el medio con las papitas fritas y los sándwiches y todo el resto, con esa práctica justificada por el libre mercado. En realidad, lo que deberíamos es aprovechar para tener un debate, porque en este momento, hoy en el Perú, las farmacias son centros de receta informal, ¿no? La mayor parte de las recetas se dan en el momento de la compra a través de una persona no calificada para esa función, que es un auxiliar de farmacia, ¿no?, que está entrenado para expender el producto, pero no para recetar, pero en la práctica orienta la compra y la receta. Aunque la ley obliga a que haya un químico farmacéutico. Aunque exista el químico farmacéutico, esa práctica se ha degenerado.
Entonces nosotros queremos darle un viso poniendo un médico, poniéndole otros productos. ¿Cuál es la orientación? ¿O cuál debería ser la orientación, Javier? Sí, lo que tenemos en las cadenas de boticas es que por ley están obligados a tener un farmacéutico, ¿no? Pero el farmacéutico termina atrapado en actividades administrativas, ¿no? Reposición de stock, ver las ventas, cuentas, etcétera, y muy poco contacto con el ciudadano. Y recordemos que las boticas y farmacias es el primer lugar donde recurren cuando tienen un problema de salud. Y lo que se encuentran, no encuentran al farmacéutico, salvo lo exija. Pero normalmente van a encontrar a un técnico que te está expendiendo un medicamento o que probablemente te esté induciendo, como ya existen varios estudios donde se demuestra que en un momento indujeron la compra de determinadas marcas, favoreciendo la rentabilidad de la empresa. Entonces, eso ha sucedido. Entonces, ese es el modelo que tenemos, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que cambiar este modelo, un modelo diferente que ya existe. Ya han habido iniciativas en el Perú de cómo cambiar estos modelos. Salud tenía una iniciativa, en el Ejecutivo también ha tenido una iniciativa, pero lamentablemente no han llegado a generalizarse o a formar parte de un modelo diferente en la atención de salud, ¿no? Inclusive yo recuerdo que durante mi gestión siendo ministro, formé un comité para explorar esta posibilidad. Porque sistemas de salud mucho más avanzados utilizan, en el buen sentido de la palabra, toda la cadena de expendio de medicamentos y productos farmacéuticos del sector privado dentro de la lógica del sistema público de salud. Los químicos farmacéuticos efectivamente hacen un control de la eficacia de los tratamientos que están siendo entregados, generan consultas, hacen vigilancia de los productos, etcétera, etcétera, y otros roles que seguramente Javier se podrá expresar mejor que yo, pero todas esas cadenas son parte del proceso de consulta de un ciudadano, por ejemplo, en Inglaterra o España, ¿no? Donde además hay otros productos, pueden vacunarse dentro de los establecimientos químicos farmacéuticos, ser orientados a examen de laboratorio, etcétera, pero corresponden a un esquema. Claro, un modelo. A un modelo que ambos colegios no han hecho énfasis. Salvando las distancias, por ejemplo, en los supermercados ya en el Perú encontramos que cerca de las cajas hay algunas farmacias. También de ópticas, etcétera, etcétera, chiquitas, ¿no? Dentro del supermercado. Efectivamente, por eso es qué tipo de modelo estamos apostando. Y creo que Javier ahí podría darnos más luces al respecto. Sí, en algún momento, justo cuando estaba usted ministro de Salud, se elaboró un proyecto, el Colegio Farmacéutico formó un equipo de especialistas, se elaboró un proyecto para incorporar a las boticas y farmacias dentro del primer nivel de atención, ¿no? Esto hasta llegó a DIGEMI hizo una propuesta de decreto supremo, pero ahí nomás quedó porque se necesitaba recategorizar para que los establecimientos tipo boticas y farmacias formen parte del primer nivel de atención. Y recordemos que esto funcionó muy bien en Estados Unidos, donde se hacían las pruebas de COVID y se vacunaba contra el COVID. Y recordemos que en boticas y farmacias tenemos una gran cantidad. En Perú tenemos más de 15.000. Entonces, 15.000 establecimientos que podrían muy bien servir como punto de referencia para medir la presión arterial, muchas actividades dentro de un concepto de farmacia comunitaria, ¿no? El Salud, por ejemplo, hizo un convenio con algunas farmacias privadas bajo el modelo de las boticas vecinas y, por ejemplo, distribuía los medicamentos para hipertensión arterial para que el paciente asegurado no camine hasta el establecimiento, sino vaya al establecimiento más cercano y el establecimiento le entrega sus medicamentos para hipertensión arterial y de esa manera desaturizaba que el paciente vaya a los hospitales. Entonces, ese es un modelo también que ha funcionado, que sigue existiendo, pero que no se ha difundido y no está dentro de los planes de gobierno, y eso es importante verlo. Entonces, sí es posible hacerlo, y yo creo que necesitamos, y lo que no se ha discutido y necesitamos es un plan estratégico de hacia dónde queremos llegar, porque en un momento debemos llegar a que, por ejemplo, enfermedades como la hipertensión, por ejemplo, donde el paciente es continuador, ¿no? Y no ha modificado la respuesta al tratamiento, entonces puede continuar su tratamiento en las boticas y farmacias a través del profesional farmacéutico que está ahí presente, ¿no? Y no necesita ir a una consulta médica para mantener su tratamiento, salvo que se modifique, entonces sí necesita una consulta médica. Entonces, de esa manera podemos mejorar la atención en los sistemas de salud, pero si ese modelo que es el que queremos, debemos discutirnos donde no solamente estén los colegios profesionales, también las universidades, cómo formamos a profesionales para poder responder frente a
a la continuación de determinadas enfermedades. Justo esta semana en Inglaterra también sacaron un comunicado donde más de 10.000 farmacias ahora van a poder diagnosticar enfermedades sencillas como sarpullidos, mareos, algunas enfermedades que son fáciles de diagnosticar y pueden recetar. Entonces, ese es un modelo que se ha construido con los años. Si es el modelo que queremos, pues tenemos que sentarnos a la mesa, todos los involucrados y los actores, para comenzar a elaborar pues este nuevo modelo que fortalecería el primer nivel de atención y resolvería problemas desaturizando los sistemas de salud, ¿no? Ahora, en resumen, ¿no? No sé cuánto tiempo tenemos, pero nos sumamos al rechazo. 8 minutos. Nos sumamos definitivamente al rechazo de precarizar aún más la prestación de los servicios de salud en el Perú, por las razones que los colegios han señalado: la de seguridad, la de conflicto de intereses y, por supuesto, ir en contra del rol rector que tiene el Ministerio de Salud. Pero ese rechazo no es suficiente. Es una oportunidad para discutir cuál es el rol que la enorme red de establecimientos en donde se expende medicamentos y productos farmacéuticos pueda cumplir para el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Antes que convertirlos en chinganas, ¿no? En lugares donde uno puede comprar un paracetamol, comerse un pan con chorizo y comprar una llanta, se conviertan en establecimientos que sirvan para mejorar la salud de las personas, para que sean puntos de acceso a medicamentos de alta calidad. Y eso de complementarse con el primer nivel de atención sería magnífico. Pero por supuesto, pero hay que señalar la visión. Ahora, no somos nosotros, ni Javier ni yo, los inventores de la rueda. El Colegio Químico Farmacéutico y el Colegio Médico del Perú en algún momento, han planteado este tema. Si no, corrígeme, porque tú eres miembro de uno de estos colegios muy activo. Han planteado estos temas y sería bueno desempolvar esos documentos y poner en el centro del debate qué queremos hacer con estos establecimientos. Y más aún, ¿cuál es el rol que queremos que cumplan los químicos farmacéuticos de aquí en adelante? ¿Un rol de contables, un rol de aseguradores de la tienda o efectivamente parte del sistema de salud? Sí, el modelo que existe ahora no está funcionando, ¿no? Hay varios ejemplos que nos muestran. Por ejemplo, en el 2016 se multó, Indecopio multó a las cadenas por concertación de precios, porque buscan, bajo este modelo que tenemos de libre mercado, buscan exprimir al ciudadano, aumentar el gasto de bolsillo, y eso no queremos. Tenemos que cambiar de pensar y es urgente hacerlo. En julio del año pasado, en el Consejo Nacional de Salud, yo era miembro del Consejo Nacional de Salud, y se presentó este proyecto también. Nuevamente, porque estábamos frente a la amenaza del dengue, necesitamos sensibilizar a las personas. Entonces, ¿por qué no incorporar a las boticas y farmacias para reducir la asimetría de la información, se sensibiliza a la población y se actúe de mejor manera frente a esta amenaza? Eso también está en el Consejo Nacional de Salud. El año pasado, en julio, se puso esto en la mesa, pero bueno, necesitamos decisión política. Decisiones políticas para cambiar las cosas pero por otro lado está la posibilidad de usar la potente cadena logística que tiene el sector privado para garantizar que, por ejemplo, en los lugares más lejanos del país, donde no están llegando los medicamentos, no están siendo abastecidos adecuadamente, esa cadena logística del sector privado de medicamentos, pero también de otros productos, garantice que el paracetamol, ¿no?, esté a tiempo, de manera oportuna. Y digo paracetamol por no mencionar la otra cantidad de medicamentos que es necesario que estén en todos los establecimientos de salud siempre, y que donde el sector público ha fracasado permanentemente en términos logísticos. Claro, siempre cuando estos medicamentos sean de entrega gratuita, ¿no? Se entrega gratuitamente y se garantiza el derecho a la salud, se utiliza la cadena del privado, es un convenio, es un acuerdo, pero el fin último es que el ciudadano recupere su salud y estén todas las tecnologías disponibles para darle bienestar que necesita. Bueno, esa ratificación es absolutamente necesaria. Nosotros abogamos por un sistema público nacional de salud que garantice el derecho a la salud y que reduzca el gasto de bolsillo y que garantice, por ejemplo, medicamentos libres de todo pago dentro de un listado de medicamentos como el que tenemos. Y donde el sector privado
puede y debe cumplir un rol potentísimo. No esta degeneración promovida por Indecopi, ¿no? Que francamente lo que hace es retroceder la agenda pública. Vale. ¿Qué hacemos entonces con esto que es una degeneración, un sancochado, la resolución de Indecopi? ¿Ya no se puede hacer nada? ¿A dónde se puede Bueno, yo creo que la autoridad sanitaria debe, como se dice, poner mano dura, establecer cuáles son los parámetros. Estamos hablando del ministro de Salud, que creo que ya se han manifestado en el sentido de prohibir que los establecimientos farmacéuticos violen la norma que el propio ministerio ha entregado, pero es una oportunidad para que en el ejercicio del liderazgo, el Ministerio de Salud, con los colegios profesionales y con el sector privado, se inicie un debate de cuál es el rol que queremos que efectivamente cumplan los establecimientos de salud farmacéuticos en el país. No... Definitivamente, necesitamos, el sector privado puede formar parte, puede hacer sinergia, ¿no? El sector público no solamente tiene que verlo desde afuera y comenzar a regular, sino también incorporarlo. Y eso sucede en muchos países del mundo, ¿no? O sea, ese es un cambio de chip que tenemos que comenzar a ahondar, a discutir sobre el modelo que queremos, ¿no? Yo solamente también llamar la atención a que este 11 de marzo se cumple el 4º año de la declaración de la pandemia y es un momento también para reflexionar sobre cuánto hemos hecho sobre nuestro sistema de salud, ¿no? Cuánto lo hemos fortalecido, cuánto estamos preparados y cuánto hemos hecho para prevenir que desastres como los que hemos vivido no se vuelvan a repetir. Así es. Bueno, este programa ha sido diseñado justamente para eso, porque el sector salud es tan complejo, tiene tantas aristas. En este caso se nos presenta el tema de los medicamentos. Hay tantos intereses. Hay tremendos intereses de distintos grupos. Contra los que hay que luchar. Efectivamente, o con los cuales hay que sentarse a discutir y establecer una agenda progresiva, no regresiva. Una agenda que fortalezca y no precarice aún más el pobrísimo sistema de salud que tenemos. Tenemos que mirar el futuro con esperanza, pero ser capaces de construirlo, viendo las experiencias exitosas que existen en otros países, viendo lo que es posible incorporar a nuestro sistema y no degenerarlo por intereses puramente comerciales. Claro, y todo eso puede resultar con un Estado pues fuerte en el sentido de defender los intereses del pueblo. Bueno, efectivamente, y lamentablemente, como lo hemos visto varias veces en este programa, hay una debilidad para poder verse en el futuro, no solamente del gobierno, ¿no? Por eso es que es un llamado al colegio médico, al colegio químico farmacéutico, que en su momento discutieron estos temas, que no les es ajeno y cuyos comunicados solamente se han concentrado en los temas de seguridad, de regulación, cuando es una oportunidad extraordinaria para que los colegios también se incorporen al debate de qué tipo de sistema queremos y cuál es el rol que las farmacias, los químicos farmacéuticos y los médicos jueguen en ese esquema. Bueno, creo que podemos ir con las reflexiones finales. Doctor. Sí, agradecer el espacio. Hay que discutir este nuevo modelo. Yo creo que es importantísimo, es un momento importante que tenemos que aprovechar, ¿no? El modelo que queremos, el sistema que queremos y cómo añadimos o sumamos para lograr el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Bueno, yo quiero simplemente cerrar saludando a nuestras compañeras trabajadoras del sector salud en este día de reflexión y de lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, amables televidentes, por su atención. Hasta el lunes.